Y me acompañan en el estudio, cosa que me da muchísimo gusto, Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, y Edna Jaime, directora de México Evalúa. ¿Cómo están, Marilena? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Edna, gracias. Me da buenos mucho días. gusto saludarte, Mario. Gracias por estar aquí. Y bueno, las invitamos y les agradezco que nos acompañen, porque en este marco de discutir qué hacemos con este conflicto que hoy está en las calles, se presentó este desplegado por un conjunto de organizaciones muy amplio además, donde hay desde organizaciones que han trabajado el tema de anticorrupción, transparencia, derechos humanos, seguridad pública. La verdad es que es un conjunto bastante amplio, incluso yo diría con una representatividad de varios puntos del país, que también eso me llamó la atención. Y lo que dicen es, bueno, hay que tomar medidas para salir de esta crisis, no lo dicen con esas palabras, pero lo estoy un poco resumiendo. Y me gustaría compartir aquí, Edna, algunos de los planteamientos que hacen ustedes, sobre todo en materia, por ejemplo, de combate a, por un lado, los privilegios y por el otro lado, la corrupción. Mira, para mí, Mario, el origen del tema que estamos afrontando ahorita tiene que ver con las finanzas públicas. Y entonces el desplegado tiene un buen segmento dedicado al tema de cómo se gasta en México. Mira, y para mí, en México Evalúa tenemos un programa de presupuesto y rendición de cuentas y hemos ya alertado de que se está gastando muy mal y de que nos están pasando la factura de ese gasto ineficiente. ¿Cómo en qué se gasta mal? Mira, hubo una expansión del gasto en nuestros 3 primeros años muy importante. En 2015 estábamos gastando 600,000 millones de pesos más que en el 2012. ¿Más? Sí. Y esta expansión del gasto se explica en buena medida por un rubro que es subsidios y transferencias. Y lo que no nos gusta es que de esta expansión, mucho de subsidios y transferencias ni siquiera es gasto que ni siquiera tiene reglas de operación. ¿Cómo qué tipo de programas es? Y para explicarle al público que no tenga reglas de operación, pues que no está documentado su diseño. Que no hay un documento donde podamos ver estos son los beneficiarios, esto es lo que queremos resolver y estos son los mecanismos que vamos a financiar. Entonces, creo que en el origen tanto del movimiento, el tipo de cambio, como ahora en el ajuste tan abrupto al precio de las gasolinas, sí responden en el fondo a un tema de finanzas públicas y el gobierno necesita de alguna manera cerrar la brecha entre lo que gasta y lo que ingresa y tenemos ahora que pagar esa factura porque creo que en un contexto distinto este ajuste también pudo haber sido más gradual. Marilena. Así es, coincido con lo que está diciendo Edna y no solamente eso, sino que además de que no hay reglas de operación, el dinero se va a fondos perdidos, ¿no? Bueno, a los bolsillos de los gobernantes. Y el enojo público que vino a prender la mecha, el aumento de la gasolina, ya venía de antes, ¿no? Vimos que Duarte fue a hablar con el secretario de Gobernación, se despidió en la televisión y después se fue hace 85 días. Y parece ser que ya se nos olvidó. Bueno, a la autoridad ya se le olvidó perseguirlo. Y así tenemos ejemplos de gobernadores del PRI, del PAN, del PRD, donde no pasa nada. Entonces la gente también está harta de que por un lado nos aumentan la gasolina y por el otro lado no sabemos si este aumento de gasolina se va a ir realmente a donde tiene que ir, a las finanzas públicas, o se va a ir al bolsillo de alguien, ¿no? Y no es que seamos mal pensados, es que cada día nos lo demuestran y no hacen nada por resolver este problema. Por ejemplo, en Pemex tenemos el caso de Odebrecht, que es la compañía esta brasileña, donde el director de la compañía, que es nieto del dueño, está en la cárcel cumpliendo una condena de 19 años. En ese mismo caso, se menciona en la investigación a funcionarios y a personas de México que participaron en sobornos. Y aquí no hay investigación, no hay nadie en la cárcel. O sea, no dan nombres, no son públicos los nombres, sí, pero sí hay una confesión donde dice pagamos sobornos a funcionarios mexicanos para que nos lleven contratos. Y aquí no vemos que haya una investigación. Entonces, por supuesto que el enojo público es completamente entendible y las autoridades parece ser que no están viendo que tiene que ver el enojo con todo lo que ha sucedido en estos 4 años, bueno, y también tiempo atrás, por supuesto, y creen que solamente es porque la gente hoy está enojada con todo lo que es el sistema. No es así de simple como lo quieren ver, y las medidas que están tomando no son contundentes, no son puntuales.
Entonces lo que nos deja a los ciudadanos es en una completa indefensión, porque por un lado nos suben los gastos y por el otro lado eso no va a regresar en mejores servicios para la población. ¿Qué acciones, Edna, estarían pensando? Por ejemplo, hay mensajes para la Secretaría de Economía, dice un plan de contención ante la posibilidad de que se vayan más inversiones o dejen de invertir en México por el tema Trump, a la función pública asegurar el cumplimiento de la normatividad con el tema de regalos o beneficios, cortesías que reciben, a la Procuraduría el caso de Odebrecht que mencionaba ahorita Marilena. ¿Qué acciones concretas y de quién estarían esperando ustedes recibir? Bueno, en el desplegado hacemos ya un planteamiento muy concreto, ¿no? Que podríamos ir profundizando. Para el tema del gasto público creo que se pueden hacer muchas cosas, Mario. Creo que el gobierno actúa con la lógica de todo para mí, nada para ti. El FMI ha estado recomendando al gobierno mexicano la instauración de un consejo fiscal. Nuestras autoridades hacendarias Han dicho que no es lo necesario. rechazaron. No es necesario. ¿Qué es un consejo fiscal? Un consejo fiscal puede tener distintas composiciones, pero en el fondo es un contrapeso a la autoridad hacendaria para elevar el debate en términos presupuestales y en términos de gasto público. Y vaya que si nos hace falta un contrapeso a la Secretaría de Hacienda, porque nuestro legislativo no lo es. Nuestro legislativo ya tiene tiempo que claudicó a su función central, que es la del control del gasto. Entonces sí necesitamos este Consejo Fiscal que permitiera tener mejores proyecciones, que nuestras autoridades hacendarias, hay que decirlo, se han equivocado año con año, que permite tener mejor control de la deuda, del gasto, un buen contrapeso técnico. Y creo que eso hubiera sido una buena moneda de cambio. Así es. Otra buena moneda de cambio, también se ha propuesto cambiar en nuestra ley de presupuesto de responsabilidad hacendaria, poner un tope muy claro al endeudamiento. Sí, ayer decía el presidente, no teníamos márgenes, teníamos una deuda muy alta. Y bueno, creo que parte de la discusión es en qué se fue la deuda. Que aparte de este gobierno la hizo crecer aceleradamente en el lapso de 3 años. Y que eso tiene que ver con que hoy tengamos también menos margen. Que hay una parte de Marilena que me llama la atención, donde dice revisar, por ejemplo, investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada y asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles, porque me parece que se discute mucho el tema de la gasolina, pero tenemos ahí una fuga constante de dinero. Es como un globo que tiene agujeros, ¿no? Y estamos metiéndole gasolina y se están saliendo por muchas partes. Nosotros creemos que definitivamente este desplegado solamente toca algunos de los temas, se tendría que ampliar y no solamente eso, sino que poner objetivos claros, que todos estemos de acuerdo y que entendamos hacia dónde queremos ir y que después exista una evaluación de lo que se está haciendo, ¿no? Que eso debería de ser en todos los programas en México y que no es. Y en el caso, por ejemplo, de las gasolinas, efectivamente, los ductos, ¿no? Tienen muchos agujeros y entonces la gente saca por ahí la gasolina y después esa gasolina llega a gasolineras y la venden, ¿no? O hay comunidades que ya viven del robo de la gasolina y entonces se ha ido permitiendo por parte del gobierno todos estos robos sin hacer nada. Y por el otro lado está el tema de las pipas, ¿no? Que es carísimo transportar la gasolina en pipa. ¿Por qué no los quitan? O sea, ¿quién está detrás del negocio de las pipas? Que no quitan las pipas de México, hacen más ductos y verifican que realmente no se roben la gasolina. Y no hay investigación sobre las personas que se roban la gasolina, no hay investigación sobre estas gasolineras. Entonces me parece que lo que hace el desplegado es marcar cosas muy específicas que se pueden empezar a hacer sin ser lo único. Por supuesto, hay mucho más que hacer, ¿no? Se tendría que cambiar la política económica de México. Pero por lo pronto es lo que quisiéramos ver en el gobierno, que nos diga cosas concretas que sí va a hacer y que la gente pueda percibir que realmente hay un interés por mejorar las finanzas públicas, por combatir la corrupción, que hay un interés de parte del presidente y de su gabinete por la gente. Eso de que abandonen la lógica de todos para ellos y nada para el ciudadano. Bueno, pues vamos a ver, no sé si han tenido ya alguna respuesta a este desplegado. Sí, ya ayer estuve platicando con el secretario Meade, con el procurador Cervantes y con la secretaria de la Función Pública, con Arely Gómez, y estamos próximos a reunirnos.
¿no? Cuando nos reunamos y nos digan las cosas específicas que se iban a hacer, por supuesto que las daremos a conocer. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, María Elena. Gracias. Edna, muchas Muchas gracias, Mario. Gracias.